En días recientes fuimos testigos de los extremos a los que ha llegado la confrontación social por diferentes motivos. Desde la manifestación contra la gentrificación que terminó en vandalismo en la colonia Condesa de la Ciudad de México, hasta el despliegue de odio expresado por una mujer argentina agrediendo a un policía, curiosamente en la misma zona. Desde mi punto de vista, ambas circunstancias tienen origen en una marcada malinterpretación de conceptos, cada uno desde extremos opuestos. Me explico. Por un lado, los desmanes que vimos durante la marcha son el resultado de una ideología de izquierda trasnochada, impulsada por un régimen como el actual, y por otro lado, una mujer que además de sus desórdenes mentales como la depresión, dicho por su propio ex esposo, el hecho de ocupar un determinado lugar dentro de la esfera social cree que eso le da cierta superioridad sobre el resto de las personas que la rodean. Un fenómeno sin duda interesante. Vamos a ello. Aquellos que comulgan con cierta ideología de izquierda traen como bandera aquello de la conciencia de clases, que desde mi perspectiva es un término elegante para llamarle al resentimiento. Verán, el concepto dice que la conciencia de clase se refiere a la comprensión por parte de los individuos de su posición en la estructura social y sus intereses de clase comunes. Esa sería de forma concreta y puntual una definición general. Históricamente, la noción de conciencia de clase ha sido central en el pensamiento marxista, donde se considera un motor para la acción política y la transformación social. En teoría, la conciencia de clase implica reconocer que las desigualdades sociales no son accidentales, sino que son producto de relaciones de explotación y poder entre diferentes clases sociales. Dentro de los argumentos a favor, mencionan que permite a los individuos organizarse y luchar por sus derechos colectivos como mejores salarios, condiciones laborales justas y acceso a servicios básicos, que fomenta la solidaridad entre personas que comparten intereses similares, fortaleciendo la lucha contra la opresión, y que ayuda a visibilizar las estructuras de poder y desigualdad, lo que puede llevar a un cambio social más profundo. Argumentos que yo rechazo, pues me parece que es una manera muy simplista de verlo, ya que la sociedad es mucho más compleja que una simple división entre clases sociales. Hay muchos factores que determinan los roles que cada persona ocupa dentro de una sociedad. Además que, contrario a lo que argumentan, esto fomenta más la polarización y el conflicto social en lugar de promover la cooperación y el entendimiento. Y aquí viene lo bueno. La mentada conciencia de clases es manipulada por líderes políticos o grupos de interés para fines propios. Personajes tan patéticos como la gran mayoría de miembros del partido oficialista Morena, así como sus propagandistas croqueteros, entre los que destacan un Ponchairo, un Jairo Calixto o un Jorge Naredo, solo por mencionar algunos, porque esa fauna es enorme. Se encargan de inyectar en los débiles cerebros de la masa social que son víctimas de los opresores, esos malditos ricos sin escrúpulos que solo explotan al pueblo bueno y sabio. Pero para eso está y para eso llegó la siempre inmaculada 4T, para velar por los desprotegidos, que son tan pendejos que no se pueden defender por sí mismos. Si algo ha caracterizado a México desde antes de que siquiera se llamara así, es precisamente la división social. De acuerdo a expertos, se sabe que los mexicas se dividían en tres grupos: los nobles o pipiltin, los plebeyos o macehualtin y los esclavos o tlatlacotin. En el primer grupo se ubicaban el tlatoani, que era el gobernante supremo, los sacerdotes y guerreros de alto rango, así como otros funcionarios. En el segundo grupo, que era el de mayor población, se conformaba por los poxteca, comerciantes y los artesanos. Y finalmente, en el tercer grupo, que ocupaban la parte baja de la pirámide, estaban los esclavos o tlacotli. En la cultura mexica, una persona definía su presente y futuro a partir de la familia en la que nacía, pues esto determinaba a qué grupo pertenecía, cuáles serían sus funciones, actividad u oficio al que se dedicaría, dónde podía vivir, qué tipo de educación recibiría y cuáles eran las normas o leyes que regulaban su vida cotidiana. La organización política implicaba un reordenamiento social desde el preclásico, más o menos al 2500 a.C. Es evidente una profunda división o estratificación social en esta etapa. La gente común vivía en barrios o pueblos donde no había una diferenciación social interna. Las familias vivían en condiciones de igualdad y solamente se destacaban los jefes o mayordomos, quienes se encargaban de resolver los problemas y pleitos comunales. Es decir, eran iguales entre los suyos, pero estaban hasta abajo en la pirámide de la sociedad mexica, cosa que hasta el día de hoy prevalece. Así que yo les preguntaría a esos zurdos defensores de nuestras antiguas costumbres y de nuestros ancestros, ¿así ya no les gustó? ¿Por qué no respetan la manera en la que están definidas las clases sociales desde nuestros antepasados? ¿O solo es lo que les conviene?
Los lamentables hechos en las colonias Roma y Condesa bajo la consigna de Marcha contra la Gentrificación genera varias preguntas. ¿Reflejan las demandas expresadas en esa manifestación la opinión pública de México, de la Ciudad de México o incluso la de los residentes de esas colonias? ¿Son las preocupaciones planteadas realmente prioritarias para la ciudadanía, ya sea a nivel local o nacional? Y si estas inquietudes son compartidas, ¿por qué la asistencia a la manifestación no fue masiva? ¿Cuántos de los manifestantes eran realmente vecinos de la Roma Condesa? Estas preguntas cobran aún más fuerza si consideramos la amplia cobertura que la marcha recibió tanto en medios nacionales como internacionales. Dejando a un lado la discusión sobre el origen del problema o los responsables, es fundamental analizar si las quejas tienen algún respaldo en la opinión pública. Este fenómeno no es para nada reciente, provocado por los nómadas digitales. El aumento de precios en viviendas en estas zonas comenzó hace más de 25 años, dificultando la adquisición o alquiler de propiedades desde finales de los 90 o principios de los 2000. De hecho, la Condesa ha llegado a tener precios superiores a los de Polanco en ciertos periodos. Simple y sencillamente obedece a la oferta y la demanda, donde el dueño de un inmueble puede rentarlo o venderlo al precio que mejor considere de acuerdo a sus intereses. Definitivamente a quienes vimos en las imágenes de vandalismo no son la clase media, que descalificó por cierto el patasmeadas López Obrador con múltiples adjetivos. Tampoco quedó claro si les interesa vivir en esa zona, si la marcha fue en solidaridad con algún colono o se manifestaron por el 4 de julio contra los gringos. Lo que deja ver que todo parece indicar que fue probablemente una provocación con tintes políticos detrás para alebrestar el gallinero y reforzar la narrativa del pueblo bueno y sabio que no se deja de los ricos y hay que deshacerse de ellos. No lo sé, ya saben que yo soy bien mal pensado. ¿Por qué lo digo? Pues porque esto está basado en las ideas pendejas de Karl Marx, quien decía que para que la clase obrera, entiéndase el proletariado, se rebele contra el sistema capitalista, primero tiene que entender que existe una división clara y conflictiva entre ellos y la clase dominante, es decir, la burguesía. En otras palabras, deben tener un enemigo claro y visible. En términos más sencillos, el mensaje es este. Paso 1. La clase trabajadora necesita darse cuenta de que la burguesía es su enemigo en un sentido económico, porque los explota. Si no entienden esta diferencia, viven en un estado de alienación o desconexión de la realidad. Paso 2. Una vez que los trabajadores reconocen esta opresión, desarrollan una conciencia de clase, es decir, se identifican como un grupo oprimido con intereses comunes y se dan cuenta de su poder colectivo. Paso 3. La revolución. Esta conciencia de clase es el motor para la lucha de clases, que según Marx es el camino inevitable hacia la revolución. El objetivo final de esa revolución sería tomar el poder y establecer la dictadura del proletariado, un gobierno dirigido por la clase obrera. En otras palabras, bajo nuestra realidad actual, consolidar el poder absoluto de la 4T, quien representa, según ellos, precisamente todo lo anterior. Eso es lo que han venido haciendo desde el 2018 en nuestra cara. La conciencia de clases es una pendejada que se inventaron y que hoy implementan los regímenes totalitarios de supuesta izquierda para justificar a sus privilegiados, porque alguien podría tener mucho dinero y más que toda la clase trabajadora, así como mucho poder en el partido y en el gobierno, pero tiene conciencia de clase y es moralmente superior. Entonces ahí no hay pedo. Por eso tenemos a un Fernández Noroña, por ejemplo, solo por mencionar a un malnacido morenista. Y de la loca Argentina, pues no hay mucho que decir, solamente que es una mujer que tiene la realidad alterada y su prepotencia alimentada por su condición mental la lleva a tener esos arranques impulsivos y lamentables. Ella es así y no tiene remedio. Lo sabré yo, que tuve una relación muy cercana con una persona con esas características y les aseguro que ni multándola o incluso expulsándola del país se le va a quitar. Los leo en los comentarios. Nos vemos el lunes. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.